Hola, muy buenas. En esta segunda entrega sobre fractales en ecología vamos a analizar diferentes procedimientos para estimar la dimensión fractal o dimensión de Hausdorff-Besicovitch. Todos estos métodos se van a basar básicamente en la relación de homotetia, que ya dijimos que era el mantenimiento de una forma en diferentes escalas. Dado que los fractales son estructuras que mantienen esa forma a lo largo de diferentes escalas, viendo cómo oscila esa relación es como vamos a estimar la dimensión fractal. Por tanto, la ecuación de homotetia es clave para desarrollar los diferentes procedimientos. En una ecuación de homotetia básica, por ejemplo, entre perímetro, en el caso de polígonos, entre perímetro y dimensión fractal, tendríamos la siguiente relación. Perímetro es igual a c, una constante, por psi elevado a 1 menos d, siendo d la dimensión de Hausdorff-Besicovitch o dimensión fractal. El primero de los procedimientos que vamos a abordar es el método de la división o estructurado. Este método consiste a grandes rasgos en medir una estructura ecológica de diverso tipo, usando escalas de medida que van variando, y vamos a establecer la relación entre el número de esas escalas, el número de esas medidas, a esa escala, y la escala en sí, de tal manera que tenemos que, por ejemplo, en el caso de un perímetro, de una estructura cualquiera ecológica, puede ser un bosque, en una fotografía aérea, puede ser un perímetro de una estructura ecológica, por ejemplo, como puede ser la cavidad de un insecto xilófago, o en fin, cualquier otra cosa que se nos ocurra, pues ese perímetro va a ser n, número de unidades, por psi, la escala de dicha unidad. Si en la ecuación de homotetia que hemos definido previamente sustituimos esta relación, lo que tenemos es la siguiente ecuación. N, número de unidades, por psi, escala, es igual a c constante por psi elevado a 1 menos d. Despejando tenemos que n es igual a c por psi elevado a menos d. Y transformando a logaritmos, tenemos que el logaritmo de n es igual al logaritmo de c, que es una constante, porque c ya era una constante, menos d, dimensión fractal, porque el logaritmo de un exponente es el exponente por el logaritmo a su vez de psi. Esto ya es una relación lineal. Es decir, la dimensión fractal es la pendiente de una recta que compara la escala y la unidad de medida. Este método lo podemos aplicar en distintos escenarios, por ejemplo, como pueda ser en el estudio de los ecotonos. En ese caso vamos a utilizar una aproximación que va a ser principalmente basada en análisis de una fotografía aérea. Vamos a comprobar cómo funciona. Si, por ejemplo, desarrollamos dentro del software IMEIJ este procedimiento, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una serie de fotografías aéreas en la que vamos a delimitar el recorrido de ese ecotono y después vamos a ir variando esa unidad de medida, como veis ahí en el gráfico, a medida que la escala va siendo mayor de la unidad de medida, el número de unidades lógicamente es menor, porque cuanto mayor sea la escala, menos unidades necesitamos. Y eso nos genera una pendiente. En este caso concreto se trata de un castañar, que es el castañar de Montánchez, en el centro de Extremadura, que es un castañar que está desapareciendo por cambio climático. Entonces, en ese castañar podemos observar que hay un ecotono muy sinuoso y vamos a ir necesitando, como digo, unidades cada vez con mayor escala y en menor número para describirlo. En este caso, la dimensión fractal es de 0,45 y el punto donde la recta corta al eje de ordenadas 0 sería otro factor que se tiene en cuenta en el análisis fractal, que es la lagunaridad, algo así como la textura a escala 0 de, en este caso, de la fotografía aérea. Ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo funciona, en este caso, el software IMEIJ para hacer esto mismo. Bien, vamos a iniciar ahora el método estructurado. Para ello, ejecutamos el programa IMEIJ de software libre, que como sabéis es multiplataforma, funciona en Windows, Linux, Mac, etc.
Vamos a abrir una imagen que ya tenemos preparada, en concreto del Castañar del Valle de Matamoros. Como observamos en la imagen, que es una fotografía aérea, podemos apreciar cómo en el norte de la imagen aparece una estructura que es claramente de bosque de eucaliptal y se observa en la zona inferior unos árboles más grandes que son de tamaño claro, que corresponden a castaños, y unos de follaje más oscuro que corresponden a roble. Se trata de una zona de intersección entre robledal y castañar. Es un bosque de castaños que está desapareciendo por múltiples motivos. Uno es una importante reducción de las precipitaciones, que en la zona están en torno a 500 milímetros, que es un poquito por debajo del límite fisiológico del castaño, que estaría en 600. El castaño, por estudios dendrocronológicos que hemos realizado, depende aquí mucho de la precipitación estival, de las tormentas. Sin ese plus de agua de tormentas posiblemente no existirían castaños aquí. La altitud de estas sierras del sur de Badajoz, del Valle Matamoros, es ligeramente en torno a los 700-600 metros de altitud, que sería también el límite altitudinal inferior de esta especie. Y en principio para esta zona de la península ibérica, y en estas situaciones pues el castaño está prácticamente al límite de sus posibilidades. El roble, que tiene unas características de mejor aprovechamiento hídrico por su sistema de transporte de agua a nivel del xilema, por esas radios medulares, por esas estructuras que muestra, ¿no?, en la anatomía de su madera, pues le permite competir apropiadamente con el castaño, que en principio tendría unos crecimientos mayores. En situaciones de mayor humedad el castaño compite mejor por su mayor crecimiento, y en situaciones de precipitación limitante pues el castaño compite peor. En definitiva es un proceso complejo y estamos viendo un ecotono entre las dos especies. Para describir por análisis fractal dicho ecotono vamos a realizar una medición basada en una línea que realizamos a mano. Podemos partir de por aquí, por ejemplo, y vamos siguiendo el contorno del castañar. Esta línea a mano alzada tendría píxel 1. Seguimos el contorno, que más o menos se adivina por aquí. Como veis es un ecotono bastante sinuoso, con mucha rugosidad. Es difícil en algún caso apreciar el límite entre castaño y roble, pero bueno, más o menos con práctica y conociendo el terreno se sabe en qué zona están los castaños y en qué zona están los robles, pero bueno, se ve relativamente bien por la hoja. Y vamos describiendo dicho ecotono, esta masa de castaños que ha sido invadida por el Quercus pyrenaica, por el roble melojo. Como digo, es un proceso extremadamente complejo en el que no solo interviene la precipitación, también intervienen las enfermedades que pueda tener el castaño, que en esta zona son sobre todo ataques de hongos que generan podredumbres en la madera. Y bueno, vamos describiendo un poquito esta estructura. Bien, tenemos más o menos esta zona y a continuación vamos a ejecutar un macro. En la opción de macro que nos da IMEIJ vamos a buscar dicho macro, que lo tenemos en una carpeta de macros. Y lo hemos llamado fractal. El macro lo que hace básicamente, ahora lo veremos, es interpolar en puntos adyacentes la línea que acabamos de trazar, de tal manera que esa línea va a ir teniendo cada vez menos píxeles. Vamos a ver si el macro está... Me parece que no lo ha ejecutado. Vamos a ver otra vez. Aquí está. Bien, ahora sí, macro instalado. Bien, cuando ejecutamos el macro, los píxeles adyacentes se van interpolando y la línea va a ir reduciendo su longitud
adaptándose a esa situación de interpolación que equivale al método estructurado. Es decir, vamos a ir recorriendo con menos detalle ese contorno. Lógicamente al final generamos un error porque tenemos una unidad muy larga para un contorno muy sinuoso, entonces hemos hecho hasta 50 iteraciones. Por tanto vamos a tener dos columnas de datos. Una columna que es el tamaño de la unidad de medida que coincide con el píxel y por tanto con la iteración, es decir, iteración 1 longitud 1, iteración 2 longitud 2, etc. Y la longitud total de la línea. Con eso podemos construir el método estructurado, porque si dividimos la longitud total de la línea por el número de unidades, pues vamos a tener el tamaño de dicha unidad de medida y el número de unidades de medida. Por tanto, vamos a poder utilizar el método estructurado. Bien, vamos a ejecutar el macro y observar lo que ocurre en la línea amarilla que hemos dibujado. Bien, la línea, como veis, ha ido cambiando y nos genera dos vectores de datos que tenemos aquí. Los seleccionamos y vamos a abrir una hoja de cálculo. Estamos en un sistema Debian GNU Linux con la suite ofimática LibreOffice. Ejecutamos la hoja de cálculo LibreCal, que es compatible con Excel. Podemos hacerlo, por supuesto, también en un sistema Windows, todo esto. Y vamos a copiar en la segunda fila, para dejar un espacio a los títulos, vamos a copiar los datos que acabamos de obtener. Copiamos en formato inglés, que yo siempre utilizo el formato inglés porque si necesito los datos luego en R, pues me viene bien. Lo que no necesito son decimales, porque estamos hablando del número de longitud en píxeles, no en décimas de píxel. Así que vamos a utilizar la opción sin decimales. Bien, por tanto tenemos una primera columna que es la escala, una segunda columna que es la longitud, pero nosotros no vamos a usar la longitud en el método estructurado, vamos a usar el número, escala respecto al número de unidades. ¿Y qué es el número? El número es la longitud partido por el número de unidades. Perdón, por el tamaño de la unidad, en píxeles. Por tanto, tenemos, si la longitud es 5086 para un píxel, son 5086 unidades. Pero van a ir habiendo menos unidades a medida que vamos avanzando en la iteración. Bien. Volvemos a ajustar aquí para sin decimales, para números enteros sin decimales. Se me ha colado aquí mal un acento, un momentito. Ahora. Y claro, en el método fractal yo lo que necesito son los logaritmos. Así que vamos a poner logaritmo de la escala y logaritmo del número. Bien, ampliamos las columnas para visualizar mejor. Y ahora sabéis que en las hojas de cálculo se utiliza el igual para invocar funciones. Igual log, se abre paréntesis, nos ponemos en la casilla, cerramos paréntesis. Podemos arrastrar, con lo cual lo hace en la columna siguiente. Ahora sí que necesito los decimales, pero no tantos. Vamos a poner 2 decimales, sería más que suficiente. Marcamos ambas casillas, le damos al cuadradito este, con lo cual no lo copia hacia abajo. También en el logaritmo de la escala solo necesitamos 2 decimales. O 3, pero vamos, no 5 decimales. No tiene sentido. Bien, y entonces ahora vamos a marcar estas 2 columnas y vamos a realizar un gráfico de tipo XY en el que ya observáis que es una línea bastante recta, como veis. No necesitamos la leyenda y aquí vamos a poner logaritmo del número o de n y aquí pondremos, perdón, logaritmo de la escala, que sería psi. Vamos a poner
No sé si de aquí me deja introducir, sí, carácter especial. Nos vamos a griego básico, que estará por aquí, griego básico. Buscamos el símbolo sí, aquí está. Y ese es el logaritmo de la escala. Y luego pondremos el logaritmo de n, número de unidades. Bien, ya lo tenemos aquí. Y vamos a mover el gráfico para que se vea mejor. Y ahora lo que hacemos es marcar cualquiera de los puntos. Bueno, como veis hay una ligera curvatura, no es perfectamente recto. Los últimos puntos podríamos eliminarlos porque ya ahí genera mucho error la interpolación. Así que vamos a eliminar, nos vamos a quedar, a ver, tenemos un total de 51 puntos. Creo que con que nos quedemos con 30 tenemos más que suficiente. Porque claro, la rugosidad si es muy alta, pues los últimos puntos ya prácticamente cualquier parecido con el contorno del ecotono es una coincidencia. Aún así sigue haciendo una ligera caída, pero bueno, es bastante lineal. Y le damos a insertar línea de tendencia. Le ponemos mostrar ecuación, mostrar coeficiente de determinación y vamos a prolongar la línea hacia adelante para verla con mayor continuidad. A ver. He puesto hacia atrás, perdón, hacia adelante. Bien, ahí lo vemos. Entonces, esta ecuación aquí la movemos porque evidentemente son demasiados decimales también. Vamos a darle 2 decimales. Y observar que el modelo nos marca perfectamente. Vamos a ponerlo en un tamaño un poquito mayor para que se vea con mayor claridad. Me quito del medio. Ahí estamos. Me vuelvo a poner. Bien. Observar la ecuación. Primero el ajuste. Un 0,99. Por si alguien dudaba que esto podría funcionar. 99% de ajuste. Fijaros si los fractales describen la morfología de la naturaleza, que un ecotono tomado de una imagen aérea a un 99% tiene una estructura fractal. Y es 1,24 que presenta la pendiente, que por tanto es la dimensión fractal, es decir, entre 1, que sería una línea recta, y 2, que sería un cuadrado, es decir, extraordinariamente sinuoso, y 3,8, que es el punto de corte con el eje AX igual a 0, sería la lagunaridad, es decir, una medida de la textura de ese ecotono a escala 0, o dimensión fractal a escala 0, si lo preferís, pero bueno, sería prácticamente las dos medidas las que nos describirían ese ecotono. Esto lo podemos aplicar en contextos muy diferentes, pero insisto, en este caso concreto los ecotonos son efecto de múltiples factores, del estrés hídrico, de la competencia entre especies, de las enfermedades que aparecen. Sería un descriptor, a medida que el ecotono tiene mayor rugosidad, un descriptor de en qué medida ese bosque está invaginándose o evaginándose. Es decir, si fuera convexo el ecotono, es decir, si el bosque estuviera en expansión, la dimensión fractal seguramente sería más reducida, estaría más cerca de una curva sin invaginaciones, por decirlo de alguna manera. Bien, hasta aquí, por tanto, lo que sería la aplicación del método estructurado, que creo que está bastante clara. Podéis hacer pruebas con distintos ecotonos y ver si se cumple esta ley. Y, en definitiva, programar en IMEIJ no es demasiado complicado. Se puede hacer la interpolación con relativa facilidad. Bueno, seguimos con el tema. Un saludo. Bien, visto el ejemplo, ya con IMEIJ vamos a pasar a otro procedimiento de análisis fractal. Esta vez el procedimiento se llama método de las redes o el box counting, contaje de cajas. Aquí ya vamos a tener dos dimensiones. No se trata, como en el caso del ecotono, de una sola dimensión, un perímetro, una línea que más o menos puede ser relativamente compleja, una línea poligonal, sino que vamos a tener ya píxeles, por decirlo de alguna manera. Podemos aplicarlo en fotografía aérea, pero podemos aplicarlo también en muchos otros contextos. Por ejemplo, la distribución de plantas en un espacio, por ejemplo, en cuadrículas de avistamiento de aves,
en cualquier estructura, por ejemplo, algas marinas en un fondo rocoso, una especie invasora, que va invadiendo un fondo rocoso, cómo va cambiando su dimensión fractal, y esto nos puede indicar pues estrategias de propagación de dicha especie. En este caso vamos a tener que el logaritmo de 1 partido por psi, por escala, es igual al logaritmo de 1 menos logaritmo de psi, lógicamente. Luego menos el logaritmo de psi es igual al logaritmo de 1 partido por psi menos el logaritmo de 1. Bien, esto es una cosa obvia. Y lo mismo con c. Sustituyendo en la relación de Motetti a estas equivalencias tenemos que el logaritmo de n es igual a un número, en este caso, de píxel con una característica concreta, es igual al logaritmo de c menos d dimensión fractal por el logaritmo de psi. Si queremos quitar el menos y transformarlo en más, pues utilizaríamos el logaritmo del inverso. Bien, como veis en el ejemplo, tenemos un paisaje. En este caso se trata de otro castañar, el castañar de Herbás, en el norte de Cáceres, región de Extremadura. Y esa es la fotografía que veis a la izquierda original. Si la fotografía la pixelamos, vamos a tener una escala concreta, por ejemplo, a píxel de tamaño 0, de tamaño 1, de tamaño 2, de tamaño 3, etc. Vamos pixelando con distintos pixelamientos, por decirlo de alguna manera, y contamos en cuántas cajitas de esas está presente el castañar. Y eso nos va a dar una idea en 2D de la evolución de la dimensión fractal. Por supuesto que los programas de ordenador al uso hacen estas cosas y no tenemos que hacerlo nosotros, pero es para que se entienda evidentemente cómo funciona. Ahí tenéis un esquema un poquito más claro. Vemos, por eso se llama método de redes, porque realmente tenemos una cuadrícula, la superficie que ocupa, en este caso el bosque, como veis a la izquierda sería la misma, y el n es el número de cajitas en las que está presente esa presencia de ese castañar. Este es un método que es de los más utilizados porque se adapta muy bien a escenarios muy diferentes. A diferencia del método anterior, este método lo podemos aplicar en escenarios realmente complejos. Y tiene una variante que es un método de Box Counting en 3 dimensiones. Es decir, en este caso tendríamos un volumen y se han visto trabajos publicados en el que se hace, por ejemplo, para describir las galerías, la estructura de galerías del cangrejo violinista mediante un estudio muy ingenioso en el que se rellenan dichas galerías con un material plástico que al solidificar queda la forma de la galería y esa forma se describe espacialmente y se puede analizar mediante dimensión fractal, demostrándose que en ciertos contextos la complejidad de la galería aumenta. Y no solo eso, sino que además la galería está diseñada especialmente para que su dimensión fractal sea máxima en la exploración del terreno. Las estrategias, por ejemplo, como busca alimento una lombriz de tierra, o cómo explora el territorio, por ejemplo, un pez, o los movimientos del plancton. Todas estas estructuras tridimensionales se pueden describir perfectamente mediante esta metodología del Box Counting en 3 dimensiones. Otro método extraordinariamente interesante es el método del área perímetro. Lo vamos a poder utilizar bien en cosas que se distribuyan de manera parcheada. Por ejemplo, bosques isla en una matriz espacial de esteparia, por ejemplo, como pasa en muchas zonas de mediterráneas, ¿no?, en las que tenemos pequeños parches de vegetación. Podemos aplicarlo también, por ejemplo, a las áreas de distribución de machos y hembras, por ejemplo, de la lagartija serrana de la Sierra de Gredos, en la que los territorios de los machos ocupan un espacio y un perímetro, en estudios de migración de aves, en cualquier cosa que se nos ocurra que tengamos un área y un perímetro. Hay 3 variantes principales. En la primera que veis ahí tenemos que el área podemos describirla por una constante c multiplicado por el perímetro elevado a 2 partido por d. Al transformarlo a logaritmos tenemos que la dimensión fractal es 2 partido por la pendiente de la recta. Este es el método más habitual, pero hay 2 variantes más. En la variante 2 vamos a utilizar en vez del perímetro la longitud de la estructura en sí, del parche. Y entonces tenemos que el área es la longitud máxima de ese parche elevado a la dimensión fractal. Al transformarlo tenemos que la dimensión fractal es el logaritmo del área partido por el logaritmo de la longitud.
y una variante 3 que sería asumir, sería aplicado más bien a píxeles, ¿verdad? Sería un poco parecido al Boscounting en este sentido. La variante 3 sería que el área es el perímetro partido por 4, eso suponiendo un cuadrado. Un cuadrado tiene, su área es perímetro partido por 4, lógicamente. Por tanto, la dimensión fractal de un cuadrado sería 1. Y a medida que la estructura se aleja del cuadrado perfecto, pues su dimensión fractal va variando. Total que en este variante 3 la dimensión fractal sería el logaritmo del área partido por el logaritmo del perímetro a la cuarta. Tenemos otros procedimientos, otras aplicaciones que podemos utilizar. Por ejemplo, en taxonomía podemos utilizar este método del área perímetro para ver si podemos clasificar los distintos subespecies de guepardo, concretamente Acinonyx jubatus, tiene 5 subespecies principales que se distribuyen en parte por África y Asia, y podemos observar que realmente se trata de un estudio bastante interesante que dejo como trabajo posible si a alguien le interesa. Delimitar en la estructura de manchas, también se podría hacer por Boscounting, si se pueden diferenciar estas especies. Podemos aplicarlo con especies que tengan este tipo de estructuras, ¿no? Bien, los métodos de área perímetro también se pueden utilizar con mapas, por ejemplo, mapas de vegetación, mapas de suelos, mapas de diverso tipo. Es un método bastante socorrido también y relativamente fácil de programar en IMEIJ, como habéis visto con el ejemplo de antes del método estructurado. También se puede hacer muy fácilmente el área perímetro utilizando las posibilidades de transformar una imagen en binario y esos parches describiendo su área y perímetro. Pero tenemos muchos más métodos para calcular la dimensión fractal. Por ejemplo, el método de las funciones de probabilidad-densidad. En caso de que la suma de probabilidades de 1 sería una función de densidad. Si no da 1 sería de probabilidad, pero la idea básica es la misma. La idea es que tenemos un píxel, como se ve en la imagen, un píxel rojo en ese momento, y alrededor de él establecemos un rango espacial que va cambiando. La escala sería el radio de ese círculo imaginario en que se va moviendo alrededor del píxel, y ahí contamos la presencia de ciertas estructuras, generando una función de densidad. La suma de toda la densidad, si fuera una función de densidad, sería 1, como he dicho, y si no suma 1 sería una función de probabilidad. Por tanto, el número de unidades que cumplen una condición a cierto radio L del círculo nos va a generar una ecuación para estimar la dimensión fractal, que es básicamente el logaritmo de la función de densidad probabilidad, que veis ahí abajo, m sub l por c constante por l radio, que sería en ese caso la escala, radio longitud del radio, elevado a la dimensión fractal. Lo transformamos a logaritmos una vez más para linearizar y tenemos que esa relación lineal, la pendiente es la dimensión fractal. Bien, en el caso de las funciones de probabilidad densidad necesitamos una enorme potencia de computación. Por eso este método se ha empezado a desarrollar o utilizar recientemente con el desarrollo de los ordenadores. Los otros dos métodos son más antiguos y este método exige una gran capacidad de computación, porque si de cada píxel de una imagen tenemos que calcular una función de densidad, pues imaginar el tremendo gasto en procesador y memoria que desarrolla esto. No obstante, es sumamente interesante porque nos permite establecer funciones de probabilidad de densidad de distintas estructuras simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, en un mapa de vegetación tenemos 3 tipos de vegetación, pues podríamos desarrollar esta función para los 3 tipos simultáneamente. Otro método sumamente interesante también es el método de las distribuciones de frecuencia. Se va a utilizar siempre que conozcamos la distribución de frecuencia teórica de un parámetro. Generalmente suele ser la más utilizada, suele ser la distribución hipergeométrica, que es bastante frecuente en la naturaleza. Y entonces tenemos que el número de ítems, pueden ser especies, pueden ser plantas, pueden ser insectos en un bosque, etc.,
que se ajusten a esa distribución hipergeométrica en la escala de medida, que puede ser espacial, temporal, etc., va a tener las características de la ecuación que veis ahí. En este caso la constante se llama K, le he puesto ese nombre K, podría ser, antes había usado C, bueno, ahora he usado K. K constante por A, el área, elevado a menos d partido por 2. En este caso, la dimensión fractal sería menos la pendiente partido por 2. El método de la distribución de frecuencias es también bastante versátil. Lo podemos aplicar a los parches de vegetación en un paisaje, lo podemos aplicar al número de especies de individuos de diferentes especies, etc. También cabe decir que muchas veces el mismo tipo de datos podemos aplicar distintos métodos para estimar la dimensión fractal, y eso refuerza el estudio. Si aplicamos distintas metodologías para el mismo estudio, puede ser sumamente interesante. Pero en cualquier caso, cuando hagamos una comparación entre estudios, siempre tenemos que usar las mismas metodologías. Eso sí es claro, no podemos comparar la dimensión fractal obtenida con el método estructurado y el método box counting. Tenemos que utilizar siempre el mismo método aplicado en distintos escenarios. Este método también nos permite establecer un parámetro muy interesante, que es la persistencia. La persistencia es 2 menos la dimensión fractal. De tal manera que cuando un proceso espacial tiene una persistencia mayor de 0,5, es decir, tendrá una dimensión fractal menor de 1,5, podremos llamar a ese proceso persistente, es decir, estable. Un proceso con una persistencia cercana a 0,5 y por tanto una dimensión fractal de 0,5 también sería aleatorio. No es persistente, pero tampoco es no persistente. Y si su persistencia es menor de 0,5, sería un proceso no persistente con dimensión fractal mayor de 1,5. Es decir, este método nos permite ver dinamismos también en el proceso que estemos estudiando. Por supuesto que también tenemos otros métodos, como pueda ser, por ejemplo, el método de la distribución de volúmenes. Este es un método muy interesante, al igual que ocurría con el también llamado ley de Rossing, a este método, igual que ocurría con el box counting en 3D, pues en este caso vamos a tener que el número de unidades responde a una constante, K, por R, que es el radio de la estructura de volumen que estamos estudiando, elevado a menos d, que es la dimensión fractal. Una vez más, transformamos a logaritmos y tenemos que la dimensión fractal es la pendiente con signo negativo. ¿En qué vamos a aplicar el método de la distribución de volúmenes? Pues lo podemos aplicar en escenarios muy diferentes, pero siempre, obviamente, en escenarios que tengan que ver con el análisis de volúmenes. Por ejemplo, el plancton marino. Cada especie de plancton tiene un volumen concreto. Si nosotros cuantificamos, en vez de cuantificar el número de individuos de cada especie, queremos transformarlo a relaciones volumétricas, pues transferiríamos ese número de individuos a los volúmenes que tienen. Y también, por ejemplo, podríamos hacer lo mismo con peces o con cualquier estructura en la que tengamos, como digo, un volumen. Vamos a utilizar este método también, por ejemplo, en los agregados del suelo, en estructuras como puedan ser las raíces, en fin, podemos aplicarlo en escenarios realmente muy diferentes. Otro método extraordinariamente interesante es el método denominado la ley de Zipf. Zipf era un lingüista que, estudiando diferentes idiomas, llegó a la conclusión de que las palabras más largas, más complejas, en todos los idiomas son las menos abundantes. Es una obviedad, o las menos usadas, es una obviedad, pero bueno, él fue un paso más allá para especificar que las personas más cultas tienden a utilizar las palabras más complejas con mayor frecuencia, y que además hay idiomas donde esas palabras son más abundantes que en otros. Por tanto, tenía un método para comparar la riqueza o complejidad lingüística de diferentes dialectos o idiomas, y esto realmente es muy interesante. Bien, utilizando la ley de Zipf, que excede su aplicación a la lingüística, tenemos que la probabilidad de un ítem de información es inversa a su longitud.
Esto lo podemos aplicar con especies, con distribuciones de especies, de ecosistémicos, de ecosistemas, de un montón de estructuras ecológicas, que las estructuras más complejas van a ser menos frecuentes, en principio. Y estimar por rangos de abundancia. Se aplica muy bien a los diagramas de distribución, como digo, de rangos de abundancia de especies. Y una vez más, se trataría de establecer una ley de tipo logarítmico en el que, utilizando la ley de Zipf, vamos a poder estimar la fractalidad en base a la pendiente de dicha curva de rango de abundancia. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, datos que no son ni espaciales, ni permiten un análisis en 3D ni en 2D, pero que son, por ejemplo, series de datos temporales, por ejemplo, series unidimensionales de datos? Pues existen métodos para hacer análisis fractal también. Uno de los más socorridos es el análisis de la semivarianza. La semivarianza se define como la varianza en intervalos. Estos intervalos pueden ser temporales o espaciales, intervalos de muestreo. Mediante el método de la semivarianza, que vemos ahí, la ecuación es 1 partido por 2 elevado a n, n sería el número de datos, por el sumatorio de x sub i, que es el ítem a escala i, más el ítem de esa especie i a la escala que estamos midiendo, h, y elevado al cuadrado. La diferencia entre la presencia de una especie a la escala i más baja, escala 0, menos la presencia de esa especie a la escala que estamos midiendo. Esa semivarianza nos va a permitir establecer, por ejemplo, en qué condiciones, y esto es muy interesante para el nivel de muestreo, en qué condiciones se dan los máximos de una especie, la máxima variabilidad. Por ejemplo, si tenemos que una especie de cetáceo, por poner un ejemplo, se distribuye ampliamente en un territorio, pero presenta más variabilidad espacial en un intervalo espacial concreto, podemos estimar que ese intervalo espacial es especialmente interesante para esa especie porque es ahí donde están ocurriendo los movimientos más importantes de la especie. Es decir, donde haya más variabilidad es donde en principio vamos a tener la mayor significación ecológica o biológica del parámetro. Por tanto, nos permite identificar no solamente la dimensión fractal, sino también la escala a la que un proceso está ocurriendo. El semivariograma representa la semivarianza respecto, por tanto, al intervalo de muestreo. El máximo de este factor se denomina umbral y coincide con la varianza del conjunto de datos. Bien, con una representación visual lo vemos mejor y podemos observar cómo, en este caso, la dimensión fractal es la pendiente de esa ecuación menos el menos 2 partido por 2. Como vemos en el ejemplo, tenemos, a medida que sube la escala, va fluctuando esa semivarianza hasta un máximo. Ese máximo después cae. No va a ser igual la representación de la semivarianza, por ejemplo, en una estructura uniforme, donde la semivarianza va a ser constante a lo largo de esa estructura, que es el ejemplo que vemos ahí arriba a la derecha, que en una estructura que forma bandas, por ejemplo, la coloración de la piel de un animal, que forme bandas, o la distribución de parches de vegetación en un paisaje, donde va a haber un aumento de esa semivarianza más o menos constante. O si se mezclan estructuras de tipo parcheado con estructuras longitudinales, pues no va a ser lo mismo. Y podemos tener incluso lo que denominamos multifractalidad, es decir, distintos escenarios de fractalidad en la misma estructura. Otro método muy utilizado cuando tenemos distribuciones unidimensionales de datos es el análisis espectral. El análisis espectral se basa en dos técnicas de análisis espectral principalmente, que es el análisis de Fourier y el análisis de ondas. El análisis de Fourier asumimos que la estructura espectral se repite en todo el intervalo de medición y es más o menos constante, y en análisis de ondas asumimos que esa estructura espectral
va cambiando en el espacio y en el tiempo. Bien, en cualquier caso, si utilizamos el análisis de Fourier, por ejemplo, la dimensión fractal se determina en base a la relación que hay entre la potencia espectral y la frecuencia. La potencia espectral es la intensidad de la señal para esa frecuencia y la frecuencia concreta. Con un ejemplo se entenderá mejor. Por ejemplo, el crecimiento de los árboles, los anillos de crecimiento, va a depender mucho, ¿verdad?, de esa frecuencia de pulsos climatológicos. Por tanto, analizando la frecuencia en la que los pulsos de crecimiento interanualmente, imaginemos una secuoya, por ejemplo, de 5.000 años, ¿no?, pues en qué pulsos de crecimiento observamos a lo largo del tiempo, ¿verdad?, en el intervalo temporal. Si se ve un cambio climático, va a ser una variación de baja frecuencia, es decir, larga en el tiempo, o qué pulsos de alta frecuencia observamos, sean pulsos de crecimiento más cortos. Esto, cuando lo representamos, queda mucho más claro. Entonces, si lo representamos bien en ese análisis espectral, asumiendo esa continuidad, en que la dimensión fractal sería la pendiente menos 5 partido por 2 de ese espectro, o asumiendo, como vemos en el gráfico de abajo, que tenemos ondas, es decir, que el espectro no es continuo y tenemos intervalos en los que vemos una significación muy alta, que son esos intervalos en rojo, que nos marcarían los años de singularidad climática, años de sequías o inundaciones. Bien, este método también es extremadamente poderoso para analizar, como digo, a qué escala ocurre un proceso. Es sumamente interesante, ha sido extraordinariamente utilizado en climatología y en muchos procedimientos en los que se utilizan espectros. Y finalmente vamos a llegar al último de los métodos de análisis fractal, que es el método basado en la teoría de la información y concretamente en una ecuación que a los biólogos nos resulta muy familiar, que es el índice de diversidad de Shannon. Lo que pasa es que en este caso no vamos a utilizar el índice de diversidad de Shannon para identificar especies en un contexto estático, sino que lo vamos a utilizar introduciendo el factor de escala. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente calculando la diversidad de un ítem, por ejemplo especies, en distintos escenarios temporales o espaciales. Imaginemos que hacemos un transecto espacial a lo largo de una cadena montañosa, como vemos en el ejemplo. Si en las zonas bajas tenemos una diversidad de aves, por ejemplo, de plantas, y vamos ascendiendo a lo largo de ese transecto y vamos midiendo en intervalos que sean siempre similares la diversidad. Bien, si agrupamos esos intervalos, por ejemplo, imaginemos que los transectos son de 50 metros y hacemos muchos, cada 100 metros de altitud hacemos un transecto. Nos movemos desde la base a 700 metros hasta la zona más alta de 3.000 metros y estamos haciendo esos transectos. Si esos transectos los agrupamos, 2 transectos adyacentes, 3 transectos adyacentes, etc., vamos a utilizar esa diversidad acumulada como descriptor, viendo cómo varía con la escala, para identificar a qué escalas del paisaje ocurre un proceso de mayor repunte de diversidad. Y establecendo, por tanto, estudios interesantes. También lo podemos aplicar, por ejemplo, en contextos como pueda ser la diversidad del plancton en ecosistemas marinos a medida que nos movemos en cierta profundidad, para explicar, por ejemplo, a qué profundidad se da esa mayor diversidad y a qué escala temporal, por ejemplo. Podríamos combinarlo también espacial y temporalmente. Este procedimiento es también muy interesante, es uno de los menos utilizados, pero es sumamente interesante. En este caso, la dimensión fractal se extrae por la pendiente que hay entre la diversidad 0, es decir, en el transepto propiamente dicho, y la diversidad a la escala que vamos agrupando dichos transeptos. La mayor escala sería todos los transeptos agrupados y la menor sería cada transepto por separado. Pues bien, esa relación entre biodiversidad o diversidad y escala nos va a permitir dar una información también muy interesante, que insisto, puede ser espacial, puede ser temporal o de otro tipo, altitudinal, etc. Bien, hasta aquí lo que serían los métodos de análisis fractal más usuales. Existen otros muchos, pero yo creo que con estos hay más que suficiente para abordar prácticamente cualquier estudio ecológico. Espero que os haya interesado este vídeo.
Si es así, darle al link y quedamos emplazados para otra entrega en la que analizaremos algunas de las aplicaciones de los fractales en contextos ya más concretos. Muy bien, un saludo y hasta otra. Gracias.